Número 19. La ley del momento oportuno. Cuando ser un líder es tan importante como qué hacer y dónde ir. La ley del momento oportuno le dio la oportunidad de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Era una etapa muy inconsciente en la historia del país. La guerra de Vietnam y la desgracia de Watergate había colmado al pueblo. La gente estaba desanimada, desmoralizada y muy escéptica con relación a todo individuo que tenía algún tipo de nexo con el gobierno de Washington. Durante su campaña electoral, este futuro presidente, quien nunca había trabajado en Washington, dijo lo siguiente acerca de sí mismo: «Se me ha acusado de ser un desconocido. Me declaro culpable. Desgraciadamente, los estadounidenses, en su vasta mayoría, también son desconocidos». Este hombre era Jimmy Carter. Cuando conozca la ley del momento oportuno, verá por qué Jimmy Carter fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1976. El desempeño de Carter como político elegido consistía en un período como senador de Georgia y un período como gobernador del estado. Su experiencia era mínima y no era conocido a nivel nacional. Era tan desconocido que cuando apareció en el programa ¿Cuál es mi profesión? En 1973, mientras era gobernador, los panelistas no lo conocían y no pudieron adivinar su profesión. Cuando Carter se lanzó como candidato a presidente, los medios de comunicación no le prestaron atención. Se imaginaron que un desconocido ex gobernador del sur, sin experiencia en Washington, no tendría probabilidades de obtener la nominación de los demócratas y mucho menos de alcanzar la presidencia. Pero Carter no se desanimó. Él y unos cuantos colegas claves se habían dado cuenta de que 1976 era el tiempo oportuno para él, y se reunieron a hablar de esto. El biógrafo de Carter, Peter G. Bourne, quien asistió a la reunión, dijo que veía una oportunidad única y perfecta para que un desconocido se lanzara como candidato a la presidencia. Carter también la veía. Reconoció que era una propuesta de ahora o nunca. Carter se hizo candidato oficial a la presidencia en diciembre de 1975, un año después de haber terminado su periodo como gobernador. La reacción de la gente en toda la nación fue de una terrible indiferencia. Bourne reportó: «Parece que muchos periodistas no entendían las profundas corrientes sociales y políticas que afectaban el país. El impacto de Vietnam, Watergate, el cambio en las relaciones raciales en el sur del país. Especialmente se pasaba por alto la profunda apertura del proceso político y los candidatos solo eran examinados dentro del contexto del antiguo paradigma político. La ley del momento oportuno indicaba que era el momento adecuado para que un desconocido participara en las elecciones. Y Carter era todo lo que los presidentes recientes no habían sido. No ocupaba un cargo público durante su campaña. No era abogado de profesión. Era defensor público de su fe cristiana. Y a diferencia de los individuos que previamente habían ocupado el cargo más alto de la nación, no había sido parte de la política de Washington como congresista, senador, vicepresidente, ni miembro del gabinete. Era un rostro nuevo, con un plan de gobierno diferente, algo que el pueblo estadounidense quería desesperadamente. Pienso que en ningún otro momento, ni antes ni desde entonces, Jimmy Carter hubiera resultado elegido. Extraordinariamente, el 20 de enero de 1977, James Earl Carter tomó posesión como 39º presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Jimmy Carter no siempre tuvo de su lado el momento oportuno. En las elecciones de 1980 no tuvo la menor oportunidad de ser reelegido. El país estaba experimentando problemas como nunca antes. La economía era un desastre. La inflación era de 2 dígitos.
Los precios del petróleo estaban más altos que nunca y se dispararon las tasas de interés de las hipotecas. Había muchos problemas en la política exterior, como la invasión soviética de Afganistán y, naturalmente, la prolongada cautividad de los rehenes estadounidenses en Irán. Un intento de rescate de los cautivos, que como tal resultó fallido, perjudicó aún más a Carter. Después de publicados los resultados la noche de la elección, Carter descubrió que solo había ganado 49 votos electorales, mientras que Reagan había obtenido 489. Fue una derrota devastadora. La ley del momento oportuno es una espada de doble filo. Así como favoreció la elección de Carter en 1976, 4 años después, operó en su contra. Los grandes líderes reconocen que dirigir es tan importante como qué hacer y hacia dónde ir. Cada vez que un líder da un paso, solo puede darse uno de los siguientes 4 resultados. Número 1. La acción equivocada en el momento equivocado lleva al desastre. Número 2. La acción acertada en el momento equivocado provoca resistencia. Número 3. La acción equivocada en el momento adecuado es un error. Número 4. La acción acertada en el momento adecuado tiene éxito. Una de las razones por las que la guerra muestra tan claramente la ley del momento oportuno es que los resultados son muy dramáticos e inmediatos. Piense en cualquier batalla grande en la historia y notará la importancia vital del momento oportuno. La batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil de los Estados Unidos es un buen ejemplo. El escenario estaba listo para el conflicto cuando el general confederado Robert E. Lee llevó el ejército de Virginia del Norte a Pensilvania a fines de junio de 1863 en un intento por obligar al ejército de la Unión, el cual según se sabía estaba en Virginia, a tomar una acción precipitada e involuntaria. Los aplastaremos en su avanzada. Marcharemos con paso de vencedores, enviaremos un batallón tras otro, y mediante resistencias y sorpresas sucesivas, crearemos pánico, con lo que prácticamente destruiremos el ejército. Lee estaba tratando de encontrar la oportunidad de una victoria abrumadora. Lo que él no sabía era que para ese entonces algunas de las fuerzas ya estaban atacando a tropas confederadas al oeste de Gettysburg. Ese hecho acabó con la estrategia de Lee y le arrebató la oportunidad. El primer instinto de Lee fue detenerse, pero siempre consciente de la ley del momento oportuno. Sabía cuándo sus tropas tenían una ventaja. Las fuerzas confederadas tenían una oportunidad de apoderarse de la cima de Cemetery, montaña defendida únicamente por unas cuantas reservas de infantería y artillería de la Unión. Si capturaban y controlaban esa posición, pensaba Lee, dominarían toda el área. Sería la clave de una victoria confederada y posiblemente pondría fin a la guerra. Pero el sur no se apoderó de aquella montaña. El general confederado R.S. Ewell, que estaba en posición de tomar la montaña, se limitó a observar y no atacó al enemigo. Y perdieron la oportunidad. A la mañana siguiente, las tropas de la Unión habían reforzado sus posiciones anteriores y ya no había oportunidad para el sur. Los ejércitos del norte y del sur combatieron 2 días más, pero al final las fuerzas de Lee fueron derrotadas y 33,000 de sus hombres, de un total de 76,300, resultaron muertos o heridos. Su única opción fue retirarse y volver a Virginia. Después de la derrota del sur, Lee esperó a las fuerzas de la Unión que estaban bajo el liderazgo del general Meade para contraatacar inmediatamente y destruir del todo a su ejército que estaba en retirada. Eso también era lo que Lincoln esperaba después de haber recibido las noticias de la victoria de la Unión. Ansioso de aprovechar al máximo la ley del momento oportuno
Desde Washington, D.C., Lincoln envió un comunicado a Meade que decía: «Tenemos cierta información de que Vicksburg se rindió al general Grant el 4 de julio. Ahora, si el general Mayne puede terminar el trabajo que tan gloriosamente ha hecho hasta ahora por la destrucción literal o substancial del ejército de Lee, se terminará la rebelión». Lincoln se dio cuenta de que era el momento oportuno para una acción que podía terminar la guerra. Pero así como las fuerzas del sur no aprovecharon el momento cuando tenían la victoria en sus manos, sus contrapartes del norte tampoco lo hicieron. Meade demoró en aprovecharse de su victoria en Gettysburg y no persiguió a Lee con suficiente agresividad. Lincoln no podía creer que la Unión había perdido la oportunidad de terminar la guerra. Posteriormente dijo que los esfuerzos de Meade le habían recordado una anciana tratando de ahuyentar su ganso hacia un arroyo. Al final, ambos ejércitos habían perdido su mejor oportunidad de alcanzar la victoria. En vez de eso, la lucha continuó por casi 2 años y murieron otros cientos de miles de tropas. Leer acerca de una situación y saber qué hacer no son suficientes para hacerlo triunfar en el liderazgo. Solo la medida precisa, en el momento preciso, tendrá éxito. Cualquier otra cosa exige un alto precio. Esa es la ley del momento oportuno.